cordobés, afincado en Baleares desde hace ya bastantes años, crítico de arte, comisario de arte, colaboras con instituciones públicas, privadas, impartes formaciones, impartes talleres, tienes un perfil interesante, ¿no?, como para trazar o para proyectar una visión general del estado del arte en nuestro país. No quiero recurrir al mantra continuo, ¿no?, pero yo creo que sí, algo caracteriza las estructuras del arte contemporáneo en nuestro país es la precariedad, ¿no? Es cierto que estamos instalados continuamente en una queja y muchas veces no estamos actuando para resolver la situación en la que nos encontramos ubicados, pero sí que pienso que el contexto nacional de la creación contemporánea adolece de las estructuras suficientes como para que los agentes que estamos desempeñando nuestra labor en ese sector pues tengamos una carrera profesional en condiciones, ¿no? Quizás sí, quizás la característica que veo más dominante en nuestro contexto es esa precariedad, ¿no? Se repite en muchos otros sitios, no quiero decir con eso que nosotros seamos un lugar que está más en precario que el resto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otros en los que el ecosistema tiene otras herramientas para sobrevivir muchísimo más potentes. Y en este caso, en este ecosistema, desde esa precariedad, ¿cómo está abordando el arte, la creación contemporánea, los artistas? ¿Cómo están abordando, no sé, la problemática del mundo, la problemática de este tiempo, de estos principios de 2018? Desde esa posición, ¿cómo se abordan las cuestiones sociales, políticas, o no se están abordando ese tipo de cosas y, digamos, la creación va por otro lado de la realidad? Bueno, no, yo creo realmente que la única manera, y es algo que repito a menudo, de activar el cambio es desde la propia realidad, ¿no? Y precisamente creo que la intelectualidad, la gente que es punta de lanza en la creación, lo que tiene que hacer precisamente es tratar de activar ese cambio, y ese cambio se activa desde la acción, no desde la omisión y no desde la inacción, ¿no? Creo que los artistas tienen eso como uno de sus objetivos fundamentales porque se encuentran en una situación en la que no quieren estar y porque su propia perspectiva crítica les hace permanente estar buscando esos resquicios que va dejando la estructura pétrea en la que estamos insertos, ¿no? Buscar esos resquicios para tratar de hacer palanca desde ellos y demoler las cosas que consideran que no están bien estructuradas, ¿no?, y que necesitan ser cambiadas. Yo no concibo otro tipo de arte, ¿no? Me parece que el arte tiene que posicionarse, no puede ser inocuo, tiene que ser vehemente, tiene que ser activo, y creo que en un contexto como en el que nos encontramos no puede ser de otra manera. Es cierto que también hay un arte más evasivo y que la belleza no exenta de concepto, la ética vinculada a la estética también es una vía de trabajo habitual en las coordenadas contemporáneas, pero yo ciertamente donde me encuentro más a gusto como espectador, como comisario, es trabajando con aquellos artistas que tienen esa voluntad permanente de no tomar asiento, de moverse, de tratar de demoler estas estructuras que yo creo que nos están maniatando. Tú además, antes de dedicarte al mundo del arte y de ser comisario, estudiaste Derecho y creo que tuviste una experiencia, no sé si corta o larga, en el mundo de la empresa. Sí. ¿Existe algún tipo de relación, una sensibilidad? ¿Existen fundaciones privadas que pertenecen a empresas privadas que promueven exposiciones? Pero ¿hasta qué punto contribuyen a esto que tú estás comentando, de meternos en esos intersticios, en esos huecos para, digamos, ampliar, ¿no?, el espacio de quizás de posibilidades o de crítica? Desgraciadamente yo creo que nuestro sistema del arte está al margen de las estructuras económicas y eso es una cosa que nos lastra muchísimo. No conseguimos generar el interés suficiente, no conseguimos los recursos propios. El sistema de galerías es un sistema obviamente minoritario. Los artistas que pueden acceder a ese sistema de galerías y que pueden vivir a través de esos engranajes pues son muy limitados, y nosotros nos encontramos en un sistema que funciona a golpe de subvención, bajo la dictadura de los políticos que son los que administran esas bolsas de presupuesto,
y que muchas veces se entiende muy poco sobre a qué nos dedicamos, ¿no? No somos un sector económico, o sea, la cultura es un sector económico y sin embargo las infraestructuras del arte contemporáneo no habilitan profesionales que puedan vivir de eso, ¿no? No podemos hablar de sector, casi que deberíamos estar hablando permanentemente de tejido. No somos una industria, no generamos ese retorno económico por nuestras actividades que tendría que ser necesario para mantener nuestras vidas, ¿no? Y para mantener también nuestras investigaciones. Eso tiene un efecto muy claro y es que competimos en un escenario global con artistas que tienen otro origen y que tienen otras posibilidades en otros contextos, y nosotros pues trabajamos en unas situaciones de precariedad mayores que nos impiden a lo mejor alcanzar las profundidades, el tiempo que necesitamos y aplicar el esfuerzo que requerimos para que nuestros proyectos salgan adelante, ¿no? En este contexto de precariedad, de falta de sector, digamos, profesional, más bien tejido, tú lo llamas tejido social, esto marca mucho la trayectoria vital del artista y por tanto eso está teniendo en alguna expresión en forma de corriente artística en este momento en nuestro país. Yo creo que hay muchos artistas que se están preocupando por la precariedad y por los trabajos que están relacionados con la creación contemporánea y con el arte, que se están ocupando de una manera específica, o sea que su tema es ese, y creo que en cierta manera les está sirviendo de acicate, ¿no? De fuente de inspiración, y está apretándoles para que lo que salga de ahí tenga esa perspectiva crítica que denuncie la posición en la que estamos ubicados, ¿no? Como sector, llamémosle, ¿no? Como tejido. Sí, creo que hay mucha gente trabajando por eso, en esos temas y orbitando alrededor de esa precariedad, y que se trasluce directamente en formalizaciones que se refieren e interpelan sobre esa situación desde una perspectiva crítica, ¿no? Y eso sí que puede ser que no estuviera tan presente en otras épocas. Se produce, ¿no?, una cierta, no sé si llamarlo contradicción, ¿no?, entre esa corriente que tú dices, donde hay una precariedad y se expresa en la creación del artista, y estas grandes estructuras, estas increíbles, ¿no?, de grandes museos, ¿no?, de grandes espacios dedicados al arte, que son, digamos, como también en la manera en que las instituciones públicas demuestran su interés por el arte, terminan de asumir estos grandes museos y estas grandes instituciones, ese discurso, esa realidad en el día a día. ¿Tienen acceso esos artistas a las exposiciones, por ejemplo, a llegar al público? Es que el problema es de origen, o sea, el problema es antes de eso que estás hablando tú. Nosotros estamos supeditados a una estructura que tiene muy poco que ver con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que recurrir a las instituciones y a estos presupuestos públicos para sacar adelante nuestras carreras y nuestros proyectos, y esos están dirigidos por personas que tienen unos objetivos que no se corresponden con los nuestros, ¿no? Son unos objetivos diferentes, son unos objetivos que tienen que ver con la propaganda de los partidos, que tienen que ver con la propaganda personal, que tienen que ver con la demagogia, que tienen que ver con lo simbólico, como este tipo de museos. Con esto no quiero decirte, es un museo que funciona y que nos acoge en este taller, y la verdad es que siempre he tenido una relación con esta institución maravillosa, pero extrapolándolo a la generalidad de cómo funcionan las cosas, creo que nuestro problema es ese. Nuestro problema es que estamos supeditados a unos objetivos que son completamente externos, que no tienen que ver con el análisis, la investigación, la creación, no tiene que ver con nuestros plazos de tiempo, no tiene que ver con los dineros que realmente necesitamos. Nosotros nos convertimos en programadores necesarios de estas instituciones y somos unas herramientas más de su maquinaria de propaganda, ¿no? Y claro, ese desajuste entre los objetivos de las personas que dirigen y piensan, y no estoy hablando del director profesional de centro, sino estoy hablando de la dependencia que tienen los directores profesionales de centro y los agentes que trabajan y técnicos que trabajan en los centros del corpus político, que son los que al final, legislatura tras legislatura, con sus vaivenes, dirigen estas instituciones o tienen un peso específico en los patronatos de estas instituciones y van marcando las líneas generales, ¿no? Esas personas lo que quieren es programación,
lo que quieren es que le programemos, lo que quieren que le programemos de la manera más aceptable posible y más barata también. Lo que quieren es acceder al mayor número de público independientemente de la calidad o idoneidad de las propuestas, porque hay propuestas que tienen una calidad pero que son idóneas para determinados espacios y otras que directamente adolecen de la calidad necesaria, ¿no? Ellos no se preocupan por entender qué es realmente lo que construye la cultura de un país o de una comunidad, qué es lo que realmente está aportando, qué es lo que vale la pena. Ellos se preocupan de tener una programación, de que la programación sea lo más afín posible a las líneas de actuación que marca su ideología y que las cosas salgan de la manera más sencilla posible, ¿no? Y claro, nosotros no nos dedicamos en realidad a eso. Muchas veces pasamos por ese cuello de embudo, pero no nos dedicamos en realidad a eso. Vamos a ponernos en la parte del público, no solamente en la parte del público del arte, sino en el gran público, digamos, ¿no? Cuando acude a una exposición, porque bueno, la he visto en algún lado, realmente no se siente a veces un poco perdida de realmente qué es esto, qué estoy viendo, ¿no? Todas estas grandes ferias de arte contemporáneo. ¿Qué ocurre ahí? ¿No ocurre una cierta disonancia entre la expectativa del público? ¿Es importante? Bueno, eso es sin duda lo que impide que las estructuras del arte contemporáneo sean unas estructuras más sólidas, ¿no? Es la falta de público. También pienso que el arte contemporáneo, el arte más actual, nunca va a ser una manifestación de masas ni va a tener unos públicos amplios. No lo va a tener porque por su propia complejidad y por su propia ubicación en lo último, en ese momento en el que el artista está echando la vista hacia adelante, ¿no? Hay una visión premonitoria por parte del artista, el artista va anticipándose cuando hablamos de creación de calidad, son cosas que en muchas ocasiones son complejas y pienso que eso nunca accederá a grandes públicos. Luego es la pescadilla que se muerde la cola. No tenemos grandes públicos, entonces los lugares del arte donde la creación entra en contacto con esos públicos tampoco tienen programas de intermediación suficientemente buenos porque no hemos conseguido los presupuestos necesarios para que eso ocurra, ¿no? Entonces es como una cadena en la que no hacemos una educación conveniente para desencriptar lo que es la creación actual y como no hacemos esa educación carecemos de públicos que son los que nos impiden acceder a bolsas de presupuesto más amplias que habilitarían esa posibilidad de hacer programas de intermediación coherentes y con contenido. Digamos, habría una primera división, ¿no? Formada por los grandes artistas contemporáneos, incluidos arquitectos, artistas de todo tipo, que nos dicen muchas veces que son los referentes, entonces acaparan todo el aparato mediático a nivel global incluso, y luego está el proletariado del arte, quizás. ¿Sería válido este análisis? Sí, totalmente, aunque desde fuera mucha gente no lo entienda. Hay una vinculación casi automática del arte contemporáneo con élites, con lujo, con cuestiones de clase, y yo creo que hay una confusión evidente en los términos. La gente lo que confunde son los precios que pueden llegar a alcanzar algunas piezas con lo que es la estructura profesional del mundo del arte, ¿no? La mayoría de agentes que trabajamos en esto a duras penas somos mileuristas, ¿no? Eso es una realidad palmaria, no tiene nada que ver con piezas que valen millones, absolutamente nada que ver. Eso es lo que trasluce con una falta de previsión por parte de todos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con nuestra realidad ese elitismo, y eso se utiliza muchas veces de manera demagógica por los propios partidos políticos, ¿no? Nos emparentan con una cosa que no somos, porque realmente como sector profesional somos paupérrimos, o sea, es un sector completamente devastado, no devastado porque creo que nunca ha existido una estructura y para que algo se devaste tiene que haber existido previamente, directamente estamos en los cimientos de la nada, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige el arte? Tú dices que debe tener un papel importante a nivel de crítica y a nivel de denuncia, pero ¿cuál es la corriente que está avanzando? ¿Cómo está influyendo la tecnología, por ejemplo, en la creación contemporánea? ¿Cuáles son los próximos temas importantes que se están cocinando, digamos, en el mundo del arte a nivel global? No sabría decirte.
Pero eso es lo maravilloso, ¿no? Yo creo que si algo caracteriza esta cosa maravillosa a la que nos dedicamos es que es completamente imprevisible, ¿no? Y esa es su verdadera virtud, ¿no? Que puede hablar absolutamente de todo en cualquier momento, que siempre puede surgir alguien que nos cuente algo, que nos conmueva, que nos irrite, que nos haga avanzar, que nos haga retroceder, que busque nuevos contenidos. No sé, yo creo que realmente deberíamos esforzarnos más porque la gente entendiera lo importante que son los artistas para la sociedad. Esa capacidad que tienen ellos de explicar lo inexplicable, ¿no? de mediar con la realidad, de buscar perspectivas que no están al alcance de cualquiera, ¿no? De abrir nuevas vías. Al final ellos se constituyen en los arietes que van marcando caminos que directamente no existían antes, ¿no? Y eso es un privilegio para cualquier sociedad, ¿no? Cualquier sociedad avanzada, culta y que sea consciente del valor de las cosas debería mimar a sus artistas y debería mimar a sus maestros. Y artistas y maestros deberían de ser las personas más preparadas posibles, ¿no? Porque creo que tienen una responsabilidad enorme. Eso también debería ocurrir con los políticos, pero a ella descarto que ocurra nunca. En cualquier caso, seguirá habiendo artistas. Seguirá habiendo artistas, sin ninguna duda, ¿no? Y nosotros lo veremos, ¿no?